Está silenciado tu micrófono, Paulina. Ay, estaba hablando sola. Hola, Bueno, buenas tardes. voy a empezar de nuevo. Buenas tardes, Juan. Listo. Bueno, entonces, como les decía, que les doy la bienvenida a nuestro 10º encuentro de diálogo de saberes en torno al turismo comunitario. Es muy bonito poder acompañar este proceso y ver cómo hemos ido avanzando en diferentes temas. Y hoy nos reunimos, ya estando muy cerca del final, y nos reunimos para tocar el tema de protocolos de bioseguridad. Como que este tema lo hemos tratado en muchos espacios, ¿cierto? Y en diferentes escenarios. Y vamos a hablar un poco y pues todos estos retos que nos ha implicado a cada uno de nosotros como personas relacionadas con el turismo en torno, digamos, a la pandemia que venimos viviendo a nivel mundial. Entonces, bueno, darles la bienvenida. Voy a estar acompañándolos hoy yo como moderadora. Lore Salazar está pendiente. Cualquier cosita, duda que tengan, le pueden escribir por WhatsApp a ellos, le pueden escribir por acá en el chat. Y bueno, como les decía, hoy es una sesión diferente, es una sesión un poquito más cortica. Vamos a trabajar 2 horitas y vamos a compartir varias cosas. Y pues bueno, es nuestro 5.º módulo, protocolos de bioseguridad, y vamos a tocar el tema de la implementación de los protocolos y el debate de la nueva normalidad en la dinámica de la prestación de servicios turísticos, cómo nos ha transformado un poco toda esta coyuntura en nuestro quehacer del turismo. Y pues el objetivo del encuentro es analizar los impactos de la implementación de los protocolos de bioseguridad a la dinámica de prestación de nuestros servicios turísticos. Entonces, bueno, vamos a trabajar las mismas reglas del juego, que es ser curioso, preguntar, interactuar en los momentos específicos para el fin y tener disponibilidad de cámara y micrófono. Entonces, bueno, esta es nuestra agenda para el día de hoy. Como les decía, es distinta. Vamos a trabajar, pues les estoy compartiendo acá la socialización del programa. Vamos a tocar los temas básicos que vamos a trabajar. Les voy a presentar a nuestras 3 consejeras comunitarias. Hoy es diferente porque no va a haber consejero temático, sino vamos a trabajarlo todo desde la práctica, ¿no? Dando un escenario de Colombia, Panamá y México, puesto que sabemos que cada uno, o sea, como que esto se ha vivido igual en todo el mundo, pero con particularidades distintas. Entonces, pues vamos a trabajarlo de esta forma. Ahí vamos a hacer esta sesión va a tener una forma de foro. Entonces yo voy a sacar unas preguntas y esas preguntas se las vamos a ir haciendo a cada una de ellas y ellas nos van a contar cuál ha sido su experiencia. Luego vamos a hacer unas conclusiones generales de lo que ellas nos comparten y vamos a hacerles un par de preguntas a ustedes, entonces para que estén atentos también para que podamos responder cosas relacionadas con lo que nos van compartiendo las consejeras. Y por último, vamos a realizar un quiz de diagnóstico, por decirlo así, y es cómo nos ha tocado a cada una de nuestras organizaciones ese tema de los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Como muy en forma, digamos, no evaluativa, sino de comprender cómo les ha funcionado y a qué retos se han enfrentado como, digamos, como organizaciones y como prestadores de servicios turísticos en el turismo comunitario. Entonces, esta es nuestra agenda. Y pues bueno, como les dije, vamos a trabajar como 2 temitas y es como los protocolos de bioseguridad y el debate, digamos, que surge a través de esta, digamos, nueva normalidad, que me parece un término igual como raro, pero pues todos entendemos a qué nos estamos refiriendo, en donde vamos a hablar pues en una primera parte de estos protocolos de bioseguridad que pues finalmente fueron esta serie de documentos que contienen una serie de paso a paso que estaba y está direccionado a disminuir del riesgo de contagio por el COVID-19. Vamos a hablar también los retos del sector frente al cumplimiento de la normativa, que también sabemos que ha sido complejo, que la situación es compleja en general, pero esta aplicación de los protocolos es difícil. Entonces queremos compartir y hablar de esto.
y luego pues hablar cómo le hemos hecho frente a estos nuevos retos que nos implican y nos entrega, digamos, como la coyuntura que venimos trabajando. Y ahí pues vamos a profundizar en cómo eso se conecta con las dinámicas y con los temas que hemos venido trabajando antes, ¿no? Como que cuando estábamos trabajando con el equipo en pensarnos esta sesión, Carlos Henry, que hace parte de nuestro equipo, o sea, nos daba en paralelo como, bueno, preguntémonos cómo es que toda esta dinámica se conecta con los temas que hemos venido trabajando de redes de trabajo colaborativo, de la asociatividad. Entonces vamos a hablar un poco cómo nos conectamos desde toda esta coyuntura con esos temas particulares que hemos venido trabajando. Entonces, bueno, este es un poco el tema que vamos a trabajar. Muy sencillo, pero complejo también en profundidad. Y como bien les decía, tenemos la invitación de 3 consejeras comunitarias, una de cada país. Creo que Jennifer aún no se ha conectado, me parece que no, pero bueno, esperemos que se logre conectar. La primera de ellas es la representante de Colombia en esta sesión. Ella es Jennifer Martínez. Ella trabaja como presidenta de la Cooperativa Multiactiva Agroecológica de Turismo, Paz y Soberanía Alimentaria, CATIPSA, que hace parte de nuestra formación, es una compañera de ustedes. Ella es habitante de la vereda San Miguel al sur del Meta, en Colombia. Es una líder comunitaria con experiencia en acompañamiento a procesos en temas ambientales, en defensa del territorio y derecho de las comunidades campesinas, vinculada con con el programa Ambientes para la Paz, Vida Digna y Reconciliación, a través del cual terminaron en este sector del país conectados con el tema de turismo comunitario y turismo de naturaleza. Entonces, ella es nuestra primera invitada que nos va a compartir un poco cómo han vivido y cómo han hecho desde CATIPSA para implementar y para trabajar todo este tema que hoy estamos trabajando el día de hoy. Nuestra segunda invitada es Marta Kimmel. Marta Kimmel es la presidenta de la Cámara de Turismo de la provincia de Los Santos, de Panamá. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, es traductora pública autorizada, es también propietaria del hostal, hostal familiar La Casita de los Kimmel, y también es propietaria de las tablas Panamá Tours y es miembro de la APD. Entonces, este perfil que tiene Marta nos va a permitir también ella como desde ser una propietaria, pero también entender un poco la normativa, cómo ha sido esa experiencia frente a también la aplicación de estos protocolos y de todas estas, pues sí, regulaciones que se han venido trabajando desde cada uno de los gobiernos de los países. Entonces, Marta es nuestra invitada de Panamá, nuestra consejera comunitaria. Y por último tenemos a nuestra consejera comunitaria de México, que es Gloria. Gloria, no sé cómo se dice, ahorita Gloria me va a decir cómo, pero es su apellido, cómo se pronuncia. Gloria es la coordinadora general de la Red de Turismo Alternativo y Comunitario COPS Mayab. Es licenciada en Turismo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es también una guía con certificación federal en temas de turismo de naturaleza. Es integrante de un colectivo, de una agrupación que realiza monitoreo al cuidado del agua, específicamente en los cenotes que se encuentran, digamos, en este lugar donde ella habita. Es socia de la Cooperativa de Turismo Comunitario, además el del municipio de Tequit, y es miembro del Comité de Capacitación y Promoción de la Alianza Peninsular de Turismo Comunitario, que de ahí nos han acompañado también Román y Leticia, son compañeros de esta Alianza Peninsular. Entonces, Gloria nos va a contar también una experiencia particular que desarrollaron nuestros compañeros de México frente a también todo el tema de protocolos de bioseguridad. Entonces ella ya nos va a contar ahorita más adelante cuando empecemos con las preguntas. Y bueno, estas son nuestras 3 invitadas. Ya pues las invito así también Gloria tiene acceso para que abra su micrófono, al igual que Marta. Y creo que Jennifer sí no se ha conectado, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con ustedes mientras tanto. Y por ahí ya está Gloria. Hola, Gloria. Hola, buenas tardes.
Bueno, yo ya las presenté, pero si quieren ustedes pueden saludar. Mientras empezamos, yo voy alistando por acá las preguntitas. Sí, sí, sí. Mi apellido siempre como causa un poco de dificultad en la pronunciación. Es Tsip, el DZI es como Tsip, y Ujú, en maya significa escribir. ujú. Tsip Koji. Le falta una I a mi otro apellido, pero bueno, no pasa nada. Y Listo, pues sí, listo, aquí perdón. vamos a estarles platicando sobre la certificación colaborativa y pues bueno, igual en su momento invito a Román y a Doña Leti a sumarse por si a mí se me está yendo algo, ¿no? Porque también es trabajo colaborativo, ¿no? Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar en dos momentos, ¿no? Como ya les mencioné en un inicio. Primero vamos a hablar un poco de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Entonces, empecemos por, pues es una pregunta muy abierta, pero pues como para poder entrar en un poco el contexto de la situación, y es cuáles son o cuáles han sido los efectos que ha tenido la pandemia en las comunidades, específicamente en términos, digamos, del desempleo, de la crisis sanitaria, de esa incertidumbre que teníamos o teníamos todos un poco aún cuando pues arrancó esto y con el desarrollo que ha venido teniendo. Bueno, sí, Entonces, hola, buenas tardes. adelante. Marta Kimmel desde Panamá, de Ujú, hecho, ciudad de Panamá en esta tarde. Yo presido la Cámara de Turismo de la provincia de Los Santos, conjuntamente con 21 otras empresas, entre socios y socios comerciales y socios honorarios o voluntarios. Bueno, esto fue por etapas, el tema de la pandemia. Inicialmente, a pesar de que nos llegó de bombazo repentinamente a Panamá, sí existía, estábamos funcionando normal, acabamos de pasar por un periodo de carnavales, se hablaba mucho del tema, pero la gente estaba despreocupada. Se nos obliga a cerrar a partir del 20 de marzo a todas las empresas turísticas, sobre todo los más afectados, a todo el mundo básicamente, pero los más afectados fuimos los hospedajes, las agencias de viajes. Los restaurantes siguieron funcionando unos días después con entregas, pero lo que era el tema de hospedaje y agencias de viajes y turoperadores, el impacto fue inmediato. El tema de tener que devolver a algunos de nuestros socios comerciales los depósitos que habían recibido, los abonos que habían recibido, en vista de que no había incertidumbre de cuándo volveríamos a abrir. Días después, escasamente 15 días después, se da el cierre de los aeropuertos en Panamá. Eso pues fue todavía más, hizo el tema mucho más complejo, ¿verdad? Porque ya sí era notorio que había que devolver depósitos, y estamos hablando de sumas de miles de dólares en depósitos, en abonos, pues ya era inevitable el tema, ¿no? Y mejor era devolverlos que perder el cliente. Luego, pues se dio todas las restricciones a nivel nacional de movilidad, que fue bastante radical en su momento, y todavía miramos para atrás y pensamos si fue o no la decisión correcta, porque si no se hubiera realizado la obligatoriedad de cerrar, de movilizarte con estructuras de horas y días específicos, quizás hubiera sido el efecto quizás peor en la cantidad de personas afectadas y de muertos, que hoy en día estamos cerca de 7.000 muertos. No llegamos a esa cantidad todavía, pero estamos cerca de 7.000 muertos a nivel nacional, que es mucho para un país con una población tan pequeña. No llegamos 4 millones y tanto de habitantes. Entonces, pues sí, hubo la afectación inmediata, el temor, el hecho de que hubo inclusive que devolver hospedajes, sin dinero de hospedaje, en las medidas que fuimos viendo de que esto iba a tomar más tiempo de los iniciales 2 mesecitos que pensábamos que era esto, ¿no? Y mira ya por dónde vamos, de hecho. Entonces, entre la cierre de aeropuertos y la incertidumbre generalizada, el temor, obviamente, pánico, ¿verdad? La afectación fue inmediata, para unos más, para otros menos, pero sí ha habido afectación. El tema de la cantidad de empresas turísticas, hospedajes que han dejado de funcionar, tú ves, y solamente hablando a nivel del interior, por ejemplo, de la provincia de Los Santos, donde puedo dar fe de lo que está más o menos sucediendo, a nivel de la ciudad de Panamá, con muchísimos más hospedajes, todavía al sol de hoy, la gran mayoría siguen cerrados. Entonces, es evidente que la afectación económica, la cantidad de personas que han perdido sus empleos,
la cantidad de personas que siguen con contratos suspendidos, porque eso fue una regulación que salió casi de inmediato, en marzo, de suspender los contratos laborales. Supuestamente iba a hacerse hasta julio del año pasado y se ha prorrogado, de hecho está prorrogado hasta diciembre de este año, y con las bonificaciones correspondientes que pasaron de $80 mensuales a hoy en día 120, con otras reglas de juego, pero básicamente nos han obligado desde enero de este año a todas las empresas, turísticas o no, a volver a reactivar esos contratos o a terminarlos, unas de dos, con las correspondientes digamos que beneficios económicos que tienen los empleados en Panamá, que es lo que se llama liquidación, ¿verdad? Que es un cálculo que se le hace basado en tiempo de antigüedad en la empresa, salarios, vacaciones y demás, para compensarles una vez les termine la contratación, no suspenderles, terminada. Entonces, o tú reactivas el contrato o los terminas con las consecuentes, valga la redundancia, consecuencias de esto en términos económicos, porque es un desembolso grande de dinero. Entonces, es bastante complejo. Se está hablando a nivel gubernamental y mañana de hecho vamos a tener una reunión con los gremios, con la Autoridad de Turismo de Panamá, sobre un tema de un bono turístico, que no sé exactamente a qué se refiere, no sé si es una bonificación que se le va a dar a los empleados estatales o privados para utilizarle, o es algún tipo de bonificación que se le va a dar a las empresas turísticas registradas. Así que mañana veremos de qué se trata este tema, pero sí, la afectación ha sido enorme, la cantidad de despidos, pero una vez reactivamos actividades en octubre, los que logramos sobrevivir, pues lo hicimos con la mejor intención y con el mayor ímpetu para salir adelante, y lo hemos estado ahí balanceándonos con altas y bajas, con cierres. Por ejemplo, ahorita mismo en la provincia de Los Santos, de los 7 distritos que somos, 3 estamos con cuarentena total los domingos totalmente, lo que significa que desde las 8 de la noche del sábado hasta las 4 de la mañana del lunes no puede circular la gente en 3 de los 7 distritos de la provincia de Los Santos. Eso ha traído pues el tema de cancelaciones de personas que simplemente por temor a la movilidad, por temor de que te restrinja tu movilidad desde las 8 de la noche, pues ¿para qué vas a hacer? Los otros sí se han seguido movilizando. De hecho, hay lugares en la provincia que parecen, se la pasan llenos completamente con movimiento turístico, hospedajes y demás, y se mueve la economía en la parte turística. Pero los otros sí hemos resentido lo que es el distrito de Las Tablas, el distrito de Los Santos y el distrito de Tonosí, pues resienten el tema de que desde hace un mes estamos con movilidad restringida los fines de semana y con horarios también un poco complejos, así que eso ha afectado notablemente el tema de la recuperación nuestra. Pero bueno, ahí vamos. Igual en enero, febrero también tuvimos 2 meses súper terribles por el tema de que la movilidad también se restringió todo el fin de semana, desde los viernes a las 10 de la noche en aquella época hasta el domingo a las 4 de la mañana. Así que sí tiene una afectación enorme. ¿Qué más te puedo decir? No sé si quieres que te mencione el tema de la colaboración que hemos hecho con miembros de la Cámara de Turismo que manejan el tema de la preparación de los protocolos. Adelantico. Okay, Eso ya vale. lo vamos a hablar, pero quería preguntarte respecto a lo que mencionabas de la bonificación. ¿Es una bonificación que recibieron, digamos, como para los empleados, supongo, como para No sabemos. los colaboradores? Bueno. Sí, lo que ¿Esto se las dio el gobierno? ¿La el recibieron gobierno. o cómo funcionó un poco esto? Eso lo da el gobierno, y de hecho todavía lo da. Es que hay 2 programas, ¿verdad? Ahora para personas que sin ingresos, que son como una especie de asistencia social, programas de asistencia social a personas desempleadas, que tienen unas reglas, y los que son los que se llama, creo que bonos solidarios, y los otros que son los que se le dan a todos los empleados de la empresa privada cuyos contratos todavía siguen suspendidos. El requisito es ese, que tu contrato continúe suspendido porque ya sea una actividad que no se ha reactivado o que la empresa no te haya podido reactivar todavía, pero tampoco te ha despedido. Entonces eso equivale hoy en día a 120 dólares americanos, que 120 balboas, moneda panameña, al mes. Lo de los bonos Listo, Marta, turísticos es un tema que desconozco porque hasta mañana es que vamos a enterarnos de qué se trata.
Listo, súper bien. Bueno, y repito de nuevo la pregunta para los que hasta ahora se están conectando. Estamos con Marta de Panamá, con Gloria de México, estamos esperando a Jennifer de Colombia y estamos hablando un poco de cómo ha sido todo este tema, digamos, de la implementación de los protocolos de bioseguridad. Y la primera pregunta que ahora se la hago a Gloria, que Marta nos respondió la pregunta y se me adelantó con la siguiente pregunta, que era un poco, la primera pregunta es, bueno, ¿cuáles son los efectos de la pandemia, digamos, en la comunidad que habitas? Y cómo fue, digamos, el tema inicial de la crisis sanitaria, el desempleo, la incertidumbre, bueno, todo este tema que estuvo tan complejo. Y Marta de una respondió, entonces voy a lanzar la pregunta conectada y es, ¿en qué situación se encuentra la reapertura económica en cuanto al turismo del país? Gloria, si quieres, adelante. Sí, claro, gracias. Pues creo que de manera general, como la compañera ha estado platicando, ¿no? Las dificultades estuvieron en todos lados. Por ejemplo, nosotros como Coach Maya también tuvimos como, pues en marzo del año pasado se pronosticaba que íbamos a tener el tianguis turístico aquí en Mérida, ¿no? Y pues después, justo después del tianguis turístico, teníamos las vacaciones de Semana Santa, entonces lo mismo, empezaron a caer cancelaciones, reprogramar viajes, y pues sí, fueron como muchas pérdidas lo que se tuvo, pero pues bueno, o sea, de alguna manera también en las cooperativas se han adaptado a esta situación, porque, o sea, por decir un ejemplo, ¿no? Con los compañeros de Campeche, lo que ellos hacían era el intercambiar productos de la costa hacia el centro, ¿no? O sea, por decir, intercambiaban pescado y otros mariscos con frutas, verduras, leguminosas y otros artículos que para el subsidio, ¿no? Ese es un ejemplo nada más en Campeche. Pero de manera general, yo creo que entre las bondades del turismo comunitario que se practica aquí en la península es que, pues al final el turismo es una actividad complementaria para muchas de las organizaciones comunitarias y esto les permitió la diversificación de su economía. Y en esta temporada de pandemia, en donde pues prácticamente se quedaron sin ingresos por turismo, pues muchas organizaciones o muchos socios regresaron a las actividades primarias o las retomaron más bien, ¿no? La milpa, la apicultura, la producción de hortalizas y otros que ya lo hacían, pues se dedicaron todavía más a ello, ¿no? Entonces, sí, la pandemia afectó, pero yo creo que al sector al cual nosotros nos dirigimos es como fue, yo creo que en menor medida en comparación con los grandes centros turísticos como lo son Cancún, lo son Riviera Maya, que ahí la principal y única actividad depende del turismo. Entonces, sí es cierto que no hubo ingresos, pero al final también en las organizaciones comunitarias tampoco hubo despidos, ¿no? Entonces, aquí coloquialmente se le dice, se amarraron los pantalones y con los fondos, con los ahorros que tenían, se pudo continuar laborando, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, o sea, dificultad para todos, pero al final de cuentas es la resiliencia de cada una de estas organizaciones para adaptarse al cambio, para subsistir, ¿no? De acuerdo. No, eso que menciona Gloria es algo muy bonito que vamos a hablar ahora como en el segundo bloquecito de preguntas que tenemos, y es, bueno, también este reto que tenemos para no, o sea, que el turismo no es una actividad central, sino complementaria, ¿no? Como que esto fue un recorderis para todos, que a veces se nos olvida, y esto fue como, bueno, esto se puede, si no está el turismo, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Como nuestras actividades cotidianas en términos de agricultura, en términos de comercio, en términos culturales, también como que eso es algo que vamos a trabajar ahora adelante, que me parece un tema muy importante. Y bueno, si por ahí está conectada Jennifer, la invitamos a que abra su cámara y su micrófono. Y vamos a pasar a la segunda pregunta mientras tanto, y es un poco cómo ha sido la gestión de los protocolos de bioseguridad contra la o sea, no contra, ¿no? Porque los protocolos no son contra el virus, sino para la disminución de riesgo de contagio
que han llevado, digamos, a cabo cada una de sus organizaciones. Bueno, siguiendo el mismo hilo, ¿no? Del orden más o menos. Adelante. Sí, es notable el tema de la resiliencia y la capacidad de adaptación que todos tenemos. Los artesanos, por lo menos en mi comunidad, algunos pararon de trabajar, pues no había pedidos, pero en la misma forma buscaron otras formas alternativas. Hubo creación de nueva empresa, inclusive, que es sorprendente a pesar de no en gran medida, pero en una mínima medida que demuestra que por lo menos nos readaptamos y nos adaptamos, nos reinventamos y seguimos adelante. Esa es la capacidad humana, así que eso no era la menor duda. Con respecto al tema de los protocolos, pues como te mencioné, la Cámara misma como ente, no tenía la obligatoriedad, porque nosotros no tenemos una oficina física separada de donde funcionan temporalmente mis negocios, o sea, es la oficina temporal de la Cámara. Una vez haya cambio de junta directiva, se va para donde la nueva junta directiva esté ubicada. Así que la adaptabilidad al tema de los protocolos fue por la obligación que tenía de hacerlo por mi hospedaje turístico. Ahí sí fue todo un Exacto, tema. ahí quería hacer la precisión justamente de esto, que sabemos que algunas de las organizaciones que están aquí hoy acompañándonos y que están en la formación no tienen la obligación de cumplir, pero sí los establecimientos o sí las iniciativas que están o que hacen parte de. Entonces, como contar un poco cómo ha sido tu experiencia de tu iniciativa y también de tus compañeros, ¿no? De los diferentes miembros de la Cámara también. Inclusive se puede decir que yo debía haber hecho también un protocolo de bioseguridad para adaptarlo a las tablas Panama Tours, que es mi agencia de viajes / tour operador, pero en vista de que funcionamos allí las tres cosas, ¿verdad? De hecho 4. En ese mismo espacio físico, pues con uno valemos y aplica para todos por igual. Y de hecho el más estricto es el del hostal, por el tema de que somos un hospedaje turístico y recibimos físicamente gente con forma continua. Hubo muchísima colaboración específicamente desde una de nuestras miembros que ayudó a varios colaborativamente a cumplir con sus respectivos protocolos, desde otros hospedajes hasta restaurantes, hasta hoteles flotantes en las riberas del canal, que es uno de nuestros miembros, y tiendas de donde se venden pues artículos artesanales y demás. Así que ella fue la cabeza, el motor central de la adaptabilidad de cada uno de esos protocolos. Inclusive yo como abogada manejo otros temas de otras fundaciones y allá también hubo que adaptar esos protocolos que desde un principio fueron intimidantes, ¿verdad? A pesar de que cuando iniciaron en mayo, que se empezó a implementar esto de los protocolos de bioseguridad en los negocios, era menos complejo, pero cuando en la medida que nos fuimos acercando a la fecha de reapertura de nuestros negocios, septiembre, octubre del año pasado, nos empezó a salir ese temor inherente a lo desconocido. De hecho, tienen aproximadamente 30 páginas, de 30 a 40 páginas de extensión. Entonces puede ser sumamente intimidante, ¿ves? Que puedas dar la respuesta correcta. Y no se trata de un examen, tampoco ya lo hemos aprendido con el tiempo. Creo que era también propio de ese momento, ¿no? De que tú eras incertidumbre, das 3 pasos para adelante, 2 para atrás, no sabes qué esperar, si lo estás haciendo bien o no. Así que era mejor canalizar ese esfuerzo por medio de una persona que conociese el tema y que lo manejase adecuadamente, y ella era, Yamile Quintero, la persona apropiada para eso. De hecho, a todos nos recomendó, nos daba la información a tiempo de cuando había que tomar ciertas capacitaciones, de hecho, capacitaciones de entidades gubernamentales en el tema que tomaban varias horas o más de un día, de hecho, de capacitación sobre temas diversos, de laborales, temas de salubridad con el Ministerio de Salud, temas laborales con el Ministerio de Trabajo, en fin, un tema, todo un mundo de conocimiento, pero ella fue la persona que nos orientó por esa vía. Y pues gracias que lo hizo, porque en verdad que hubiera sido mucho más complejo haberlo hecho en forma independiente o haber contratado a un especialista. Ella lo hizo, de hecho, gratuitamente, o a intercambios de hospedaje o alimentación por su trabajo, que todavía al sol de hoy hay, yo por lo menos en mi hospedaje,
Todavía hasta esta semana le envié al Ministerio de Salud, a la Dirección Regional del Ministerio de Salud en Los Santos, un duplicado que ya lo habíamos mandado en octubre, perdón, en marzo. Mandamos los protocolos en octubre. Luego hasta enero o febrero nos contactan para pedirnos que aclaremos ciertos conceptos y los adaptemos a como ellos quieren que lo pongamos. Lo hicimos y hasta hace 2 semanas atrás me volvieron a contactar desde marzo de que ellos no lo habían recibido, a pesar de que nosotros lo subimos en una plataforma que creó el Ministerio de Trabajo conjuntamente con el Ministerio de Salud, y ellos no, por alguna razón no les llegó, así que se los mandé por fuera, o sea, a su propio correo electrónico local, en vez de a la centralizada, y hasta esta semana fue que me dijeron que los iban a revisar nuevamente. O sea, ha sido un poquito, a veces un poquito complejo, digamos, porque se deja mucha discreción de ciertos funcionarios, ciertos temitas, ¿verdad? Que ellos puedan modificarlos y entonces cada maestro con su librito, ¿no? La realidad es que, bueno, después que tú cumplas con los pasos a seguir y hagas las aclaraciones a tiempo, no debe haber problema. El problema puede venir en la implementación in sitio, si efectivamente la empresa turística o la organización o el hospedaje, el restaurante, el tour operador cumple en verdad. Porque obviamente estamos hablando de un tema delicado, pero también estamos hablando de seres humanos que no somos robots, y se puede dar muchas pequeñas empresas también donde hay cierta flexibilidad cultural ante ciertas cosas. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. La gente se ha volcado en masa, el turista panameño se ha volcado en masa a hacer turismo nacional. Por todos lados han ido desde que se reabrieron, y yo creo que empezó inicialmente con la apertura, octubre, noviembre fue una movilidad enorme. Ya cuando vinieron las fiestas de fin de año, ya cuando volvieron a crear políticas de cierre los fines de semana, la cosa se bajó, pero ya desde marzo volvió a reiniciarse, ha tenido bajones, subidas, echadas para atrás, echadas para adelante, propio de toda la incertidumbre que a veces nos encontramos con esto, pero hay muchísimos lugares también que no tienen ningún tipo de licencia ni ningún tipo de control de nadie, excepto la buena fe de su propietario, en donde la gente alquila, ¿verdad? Y no sabemos ahí cómo se da el tema. No hay forma que nosotros nos podamos conocer ni como gremio, y tampoco un Ministerio de Salud llega su brazo hasta allá, excepto que haya alguna denuncia de algo, ¿verdad? Pero está la carga de trabajo a nivel de instituciones de salud concentradas en el tema COVID, ¿verdad? Que no sé hasta qué punto en verdad podrán llegar a solucionar ciertas cosas que se dan por allí, pero igual, con el tema de la turoperación, nosotros garantizamos que, por ejemplo, los huéspedes que se mueven con los transportes de nuestros asociados sea en la mejor forma posible, siguiendo los protocolos, porque todo el mundo se ha recibido la capacitación o ha tenido el acceso a recibirla de diferentes formas, en diferentes momentos a lo largo desde que empezó esto. O sea, esa oportunidad se la ha brindado a los miembros de la Cámara para que refuercen el concepto y mejoren la calidad de servicio en cuanto al factor bioseguridad. Así que por lo menos ahí hemos hecho un aporte, yo creo que bastante considerable, y bueno, continuarlos y estar siempre al pendiente de eso. Yo inclusive utilizo proveedores privados de esos mismos miembros de la Cámara para transporte, y no tengo ningún tipo de queja. Se han seguido llevando, pero no sé hasta qué punto gente que no está fuera del gremio y que yo no utilizo, hasta qué punto sigue esas reglas, porque ese factor sí es un poquito preocupante. Ujú. Bueno, ahí Marta toca muchos temas importantes también y que también compartimos, digamos, acá desde un poco desde Colombia. Yo voy a dar como una visión, yo no soy prestadora de servicios, los acompaño y trabajo todo el tiempo de la mano digamos, con los prestadores, pero también ha surgido pues muchas de las cosas que comenta Marta. Primero, frente a la dificultad de entender y de asimilar estos documentos tan grandes con tantos requerimientos y que a veces también requerían una inversión, digamos, alta de dinero para poder llevar a cabo tantas adaptaciones que hay que hacer a nivel pues estructural y tantas adaptaciones que hay que hacer en conseguir productos y bueno, toda esta locura también que surge. Y también ha sido difícil un poco también
yo creo que nadie estaba preparado en términos, digamos, de organizaciones ni privadas ni públicas para recibir todo este tipo de documentos y demás. También acá ha surgido una problemática similar y también que ha sido muy complejo adaptarse a tantos cambios que hay, ¿no? Porque a veces es como listo, se abrió, hay apertura este fin de semana, llegan los turistas y luego hay un cierre de repente y eso como prestadores de servicios turísticos pone en una situación compleja de hay que hacer devoluciones o hay que reprogramar, se pierden a veces insumos, entonces ha sido también muy complicado y la gestión de estos protocolos nos cogió muy desprevenidos pues a todos y ha sido muy complejo. Ahora le doy yo la palabra a Gloria para que nos cuente un poco cómo ha sido la gestión de estos protocolos, pues como para disminuir el riesgo de contagio y pues que nos cuente un poco también la experiencia particular que han tenido ustedes en el sector donde se encuentran. Sí, ¿puedo proyectar una presentación? Ya te coloco acá como anfitriona, listo. Gracias. ¿Se ve? Sí. Adelante. Ok, a ver. Si quieres ponlo en presentación ahí abajito. Sí. Listo. Bueno, pues más que nada quisiéramos platicarles un poco sobre esta certificación colaborativa de buenas prácticas post-COVID y cómo fue el acompañamiento con las organizaciones comunitarias de la Alianza Peninsular. Bueno, de manera general, no voy a ahondar en toda esta parte. La Alianza Peninsular está conformado por las redes estatales de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que es Caminos Sagrados en Quintana Roo, Consejo de Turismo Rural en Campeche, de aquí es Román, Doña Leti y Cochmayab en Yucatán, el cual represento. Bueno, vamos a pasar. Entre los objetivos principales de la Alianza Peninsular se encuentra el fortalecer el turismo comunitario en estas comunidades, ¿no? Y no solamente el turismo, sino también el trabajo en red de estas organizaciones comunitarias. En total, la Alianza Peninsular está integrada por 270 socias y socios de comunidades indígenas y campesinas de la península de Yucatán. Aquí tenemos como la página web de la Alianza por si gustan darse una vuelta por ahí. No voy a poner el videíto, luego lo veremos. Este es un mapita en donde se ubican cada una de las empresas comunitarias. Como ven, tenemos en la costa, tanto en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, y también selva adentro, ¿no? Hay diversidad tanto de paisajes como de actividades. Tenemos actividades que van más de la costa, paseos por el manglar, avistamiento de cocodrilos, entre otras actividades, ¿no? Aquí es un poco complicado, como pueden ver, cómo está la organización de la Alianza Peninsular. La Alianza Peninsular como tal no tiene una figura legal. Se ha acordado el trabajo mediante comités. El comité de capacitación y certificación es el primero, el comité de promoción 2 y el comité de Contraloría Interna 3. El comité de gobernanza, este está integrado por los representantes legales de las organizaciones comunitarias del segundo nivel. Cada uno de estos comités está integrado por miembros de estas redes estatales. O sea, por ejemplo, también cómo se han organizado estos comités. Por ejemplo, el comité de capacitación lo lidera el estado de Yucatán, pero también hay representación de los estados de Campeche y Quintana Roo. El comité de promoción es liderado por Quintana Roo y lo mismo, ¿no? También está representado por Yucatán y Campeche. Y el comité de gobernanza, que es liderado por el estado de Campeche. El comité de Contraloría, pues básicamente
son representantes que dan seguimiento a los controles administrativos sobre todo. Creo que es un poco complicado este diagrama, pero de manera general es así de complicado es el trabajar en red. Muchas veces sí es cierto como el hablar del trabajo colaborativo es bonito, ¿no? Pero también todo lo que hay detrás de este trabajo en conjunto es así como muy complicado. Son como muchos grupos de WhatsApp, son muchas reuniones, hay bastante trabajo, siempre. Y Román y Doña Leti no me dejarán mentir. Todos También sabemos que así es la movida. también Gloria, y Román, también, eso también quería como ponerles a los demás un poco en contexto, y es que, como bien escribió doña Leticia por el chat, es que ustedes dieron como un paso al frente y que nos cuentes también cómo fue esa organización que ustedes hicieron y dijeron, bueno, vamos a hacer nuestros protocolos, y cómo se organizaron y cómo fue esa experiencia también. sí. Ujú. En uno de los talleres que se hacen con la Alianza Peninsular, o sea, se trata de que pues al menos haya la representación de cada una de estas 24 organizaciones comunitarias. Y en una de ellas, pues cuando se firmó el memorándum de entendimiento, se acordó también estos esquemas de organización que van a ser mediante comités. Y pues cada comité tiene sus objetivos a cumplir, ¿no? Estos comités también están acompañados por técnicos del equipo operativo, quienes también han empujado un poco al cumplimiento de estos objetivos. O sea, por decir, el comité de capacitación hace sus reuniones y trabaja para el cumplimiento de sus objetivos. Entre ellos, por ejemplo, fue la certificación de la capacitación para nuevos guías. Y bueno, o sea, siempre hay como un seguimiento a todas estas acciones, porque por decir, la reunión que tengan se hace una minuta y se envía a un grupo general en donde están los representantes de todas las organizaciones. O sea, por ejemplo, estos iconitos de WhatsApp son algunos de los grupos que se han ido creando para facilitar esta comunicación, o sea, en esta era digital, en el que pues básicamente ahorita todo lo estamos haciendo mediante conexiones Zoom, mediante chats, mediante otras plataformas, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado a facilitar estos canales de comunicación, sin embargo, seguramente han de haber por ahí otros canales. No sé si con eso respondo a lo que me comentabas. Sí, pero quería, bueno, esa pregunta, preguntita, no sé si la podemos desarrollar ahorita más adelante, pero era que nos contaras un poco, o podemos hacerla de una, y es este sello que crearon, que doña Leticia nos dice que se llama el sello Viaja, Turismo Comunitario, Viaja Seguro y Solidario. Entonces, ¿cómo surgió esto, no? Porque Sí. siento que fue un proceso muy interesante y yo no había escuchado de unas organizaciones que lo hubieran hecho, entonces me parece muy bonito poderlo compartir con los compañeros. Sí, justamente, o sea, todo esto es como un poco para ponerles en contexto sobre, sí, claro. Hacia eso, ¿no? Pero sí, ya voy. Bueno, aquí algunas de las actividades que se han ido desarrollando, lo que les comentaba, lo de la certificación para nuevos guías, estrategias de promoción, en las redes sociales, un video promocional, que es el que no puse, el sello Viaja Seguro y Solidario, Viaja Turismo Comunitario, un plan de recuperación, pláticas, eventos y webinars y más actividades, ¿no? Y vamos un poco con los antecedentes de cómo se fueron dando, o sea, cómo fueron también estos inicios para la creación de este sello colaborativo. Aquí en Yucatán, y les voy a platicar rápido para no ahondar tanto, se implementó el sello de buenas prácticas, que se hizo a nivel estatal. Sin embargo, pues aquí como vemos está dirigido a todos estos giros, hotelería, agencias de viaje, guías, transportistas, restaurantes, módulos de información, y revisando todos estos giros nos damos cuenta que ¿dónde quedan estas empresas comunitarias, no? O sea, ¿hacia dónde podemos dirigirnos? Y para ver como los protocolos que hay que seguir. Vemos que al final no
los protocolos que se fueron impulsando desde el Estado, pues eran como muy generales y no estaban aterrizados a estos contextos comunitarios. Hubo todo un proceso de certificación en el que el equipo operativo de Coach Mayap tuvimos que chutarnos toda esta certificación, pero era un proceso muy difícil porque, o sea, muy tedioso y en algunos casos difíciles porque esta capacitación, para empezar, era en línea y los centros turísticos no todos tienen buena conexión a internet o incluso señal telefónica para dar seguimiento a este proceso de certificación. Ese es uno, ¿no? Lo otro es que, pues justamente el discurso o la temática era como muy técnica. Entonces, no era como, o sea, te hablaba de cosas muy técnicas que incluso a veces yo misma me decía, tenía yo que googlear qué significaba esa palabra para poder avanzar con el proceso, ¿no? Y fue un proceso así como muy complicado porque te das cuenta de que te exigen muchas cosas y dices, yo como organización comunitaria no cumplo con esto, o sea, no puedo cumplir con esto. Nos pedían, por ejemplo, el registro de potabilidad del agua. Y era algo así como complicado porque incluso en el municipio, en Tequit, por ejemplo, ni el municipio, el gobierno local, tiene estos registros de potabilidad del agua para medir los niveles de cloro. Entonces, era algo así como muy complicado y eso solamente para nosotros que estamos en un lugar como un poco más urbano que rural. Y vemos que es difícil incluso para los otros compañeros. Y bueno, así como el equipo operativo tomó estas capacitaciones, el del Estado y el del IMSS, la Secretaría de Salud de aquí de México, pues lo que hicimos fue sistematizar toda la información que teníamos, ¿no? Y dimos acompañamiento a estas organizaciones comunitarias de Coach Mayap para aterrizar esta información que para empezar era de difícil acceso. Con Coach Mayap tuvimos un proceso en el que con las organizaciones comunitarias se fue invitando a estos talleres, se agendaron las reuniones, hubo una preparación interna por las cooperativas y se dieron estos talleres, ¿no? Parte de este proceso también fue uno, dar el taller y dos, o sea, como en este mismo taller se vieron como diferentes temas. Estos temas salieron de las otras certificaciones también que nosotros habíamos tomado. Estos son algunos materiales que logramos crear a partir de esto y que facilitó el entendimiento en las organizaciones comunitarias. Aquí lo padre fue que no solamente en las capacitaciones que dábamos como Coach Mayap participaban los socios, sino que también participaron los trabajadores y en algunos casos las cooperativas invitaron a la gente local, o sea, de manera general, ¿no? Por ejemplo, en Ekbalan, con Don Mario, ellos hicieron como una sesión adicional para que toda la información que nosotros les pasamos se lo dieran a la comunidad, así en general. En San Agustín, el día que nosotros fuimos a impartir el taller, pues convocaron a toda la comunidad y se hizo este evento como en la cancha principal y la gente llegó, el pueblo así, no solamente socios, sino el pueblo y llegó para tomar esta capacitación y fue algo así como muy bonito porque al final no solo, o sea, el trabajo que estamos haciendo no solamente era para la cooperativa, sino que también era para la gente en general de la comunidad, porque estaban interesados y querían saber más al respecto sobre el COVID, ¿no? Y bueno, algo también que nos funcionó es que después de estos primeros talleres se hizo como una segunda ronda en el que fue tipo ensayo, ¿no? Con el equipo operativo de Coach Mayap, organizamos algunos viajes a estas cooperativas para que ellos implementaran estas medidas de seguridad que se fueron trabajando durante estos talleres, de tal forma que el equipo operativo sean los primeros turistas en llegar a las cooperativas. Y esto por dos razones, ¿no? Uno, para inyectar un poco de ingreso a las comunidades y dos, para que pudieran ir practicando estos protocolos de seguridad. Bueno, vamos a pasar ahorita un poco más a que es de la Alianza Peninsular. Ay, yo te quería interrumpir un segundito, Sí, Gloria. adelante.
y ya seguimos a ver si respondemos en la siguiente pregunta, pero a mí me parece muy clave también, que era lo que les mencionaba en un inicio, de cómo también esta contingencia y toda esta situación, según lo que decía Marta y también lo que tú nos compartías, cómo el estar en red facilita al menos el uno tener la posibilidad de decir, bueno, hagamos esto juntos, ¿no? Como de sentémonos y pensemos y ayudémonos entre sí para poder afrontar esta dificultad y también de esta propuesta que era ir como un paso adelante y que se adapte un poco más a la realidad de cada una de las iniciativas. Entonces ahí yo quería hacerles la siguiente pregunta, y ya nos sigues contando con la siguiente pregunta, Gloria, lo que nos estás compartiendo, que es muy interesante. Y la siguiente pregunta que yo les quería hacer es, bueno, esto ha sido un poco cuando llegaron los protocolos, ¿no? Lo que tocó hacer, la preparación, pero ahora, ¿cómo ha sido, digamos, la aplicación de todos estos protocolos? Porque sabemos que no es fácil y que no hay gente que no lo hace o es difícil para uno recordarse como, ay, no, ¿verdad? Que toca lavarse las manos de esta forma, todo ese tipo de cosas que a uno a veces se le olvidan realmente. Entonces, ¿cómo ha sido la aplicación de estos protocolos en cada uno, digamos, de sus organizaciones y de sus iniciativas particularmente? Si quieres, adelante, Gloria, y ya le damos la palabra a Marta para terminar esta primera parte. Ok, ok. Pues la aplicación de los protocolos se hizo también, o sea, el sello Viaja Seguro y Solidario, Viaja Turismo Comunitario, también fue parte de un proyecto del CONACYT en el que se fue desarrollando toda la metodología. Bueno, aquí vamos a poner un pequeño video, bueno, ni tan pequeño, pero le voy a cortar un poquito. Eso, dale. La idea es que como que tenemos 10 minuticos para cerrar esta primera parte, entonces 5 minuticos para ti y 5 minuticos para Marta, para Ok, ir bueno, agilizando, ¿listo? entonces les comparto por el chat luego el enlace del video para que tengan chance. El video Si quieres, explica perfectamente el proceso. O ahorita al final lo podemos ver también, o y me compartes y yo se los comparto en la plataforma a las personas, ¿de acuerdo? Sí, va. Listo, súper bien. Bueno, en sí la certificación colaborativa tuvo 42 criterios divididos en 5 rubros principales, ¿no? Entre esos están los protocolos de bienvenida, los protocolos para colaboradores, la adaptación, perdón, de las instalaciones y equipamientos para recibir a los turistas, protocolos de limpieza en las instalaciones y equipamientos y el rediseño de operaciones de las actividades. Estos fueron como los 5 rubros principales, de tal forma que se buscaba como el cubrir en medida de lo posible y de alguna manera hacerlo un poco más específico para cada una de las organizaciones, estos rubros. O sea, por ejemplo, se ha dado seguimiento a todas estas certificaciones hasta la fecha. Parte de los acuerdos fue que cada cierto tiempo, cada 2 meses, hay que dar seguimiento al proceso de certificación, hay que mandar evidencias fotográficas de cada uno de los procesos. Y pues justamente estos protocolos permitían, o sea, por ejemplo, estas son algunas de las fotos, ¿no? En bienvenida, que hay que tomar la temperatura, que hay que lavarse las manos, que es obligatorio el uso de cubrebocas. Para los colaboradores también, ¿no? Como, o sea, estos protocolos básicamente permitían a las organizaciones comunitarias tener la certeza de que ellos van a estar como más seguros, y no solamente ellos, sino también al turista, ¿no? Pero es algo como muy importante de que con las otras certificaciones se daba como mayor prioridad al bienestar del turista. Y bueno, vemos que aquí la prioridad es tu bienestar, el bienestar de tu familia y el bienestar de los turistas, porque no solamente es él, sino que también eres tú quien está en contacto con los turistas. Y bueno, aquí lo voy a ir pasando rápido, son como es lo mismo, pero como ya con otros ejemplos. La revisión de más o menos, ¿no? Para la creación de este certificado Viaje Seguro y Solidario se revisó diferentes materiales,
de diferentes organizaciones nacionales, otras que son privadas, otras que son ONGs. Ay, perdón. Aquí tenemos algunos de los logos que se fueron de las organizaciones que crean su propio protocolo de seguridad sanitaria, y de ahí se fue como haciendo una revisión de cada uno de ellos para sacar el propio. Estos son algunos de los protocolos que se mapearon y se identificaron. Después se hizo una validación de los criterios e inversiones, o sea, por decir, ¿qué se necesita en nuestras organizaciones comunitarias? O sea, si ya se mapearon todas estas que están a nivel nacional e internacional, ¿qué es lo que nosotros como organización comunitaria necesitamos? ¿O cómo podemos adaptar estas a nuestras organizaciones comunitarias? Y en lo de las inversiones, pues justamente se fue identificando qué realmente sí necesitamos como organización y qué estaban de más, ¿no? Por ejemplo, en certificaciones, en otras certificaciones algunas veces mencionaban que se necesitaba mucho material, mucha infraestructura para sanitizar, para hacer muchas cosas, ¿no? Pero pues, o sea, por ejemplo, los tapetes, pongamos que en la entrada del campamento Yaxché con Doña Leti, tal cual, no podemos utilizarlo porque es tierra, ¿no? Entonces, si estamos caminando sobre la tierra en un sendero y luego pasamos en el sanitizante y luego otra vez la tierra, o sea, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, depende de cada una de las organizaciones comunitarias y de sus centros y de sus actividades, es que se fueron adaptando qué es lo que necesitan para la atención al turista. Y de aquí pues justamente se fueron aplicando como estas herramientas en campo, se creó los primeros, la primera herramienta para la certificación, y se fueron como aplicando para ver, bueno, esto sí me funciona tal cual y este se puede modificar. Este sí me funciona, pero lo puedo modificar de tal forma para que sea mejor. Entonces, fue un trabajo colaborativo que se hizo con cada una de las organizaciones comunitarias, el adaptar esta herramienta que permite, sí, esto de los 48 criterios que divididos en 5 rubros. Pues básicamente es como, esta es la metodología que se ha estado llevando con la certificación colaborativa. Y bueno, de manera general, estas son algunas fotos. Se hizo como también un taller de validación por pares, en el que yo como Yaxche Kid voy a evaluar a Campamento Yaxche, y Campamento Yaxche va a evaluar a Community Tours, y después se va intercambiando, de tal forma que otras organizaciones puedan evaluar la nuestra, ¿no? Y hacer como... así no solamente es una persona quien se encarga de la evaluación de todo, sino que también se ven otras perspectivas y se va mejorando este proceso. Gloria, qué interesante este modelo también así, ¿no? Porque aplica justamente lo que hemos hablado en los ejercicios anteriores de redes colaborativas y de asociatividad. Entonces, siento que es muy bonito ilustrar ese proceso que vienen desarrollando ustedes. De ahora perdón cortarte, pero es para que nos dé el tiempo. Y voy a darle la palabra a Marta para que nos responda esta última pregunta que teníamos de esta partecita, y era cómo ha sido esa aplicación de estos protocolos, ¿no? Y ya ahorita seguimos hablando, Gloria. Sí, bien interesante el ejercicio de evaluarse mutuamente, ¿no? Me gustó. Ojalá no tengamos que copiarlo. A largo plazo, por lo menos. Sí, bueno, el proceso costoso en el sentido de adaptarse en aquel momento, recién había empezado esto, los precios de las mascarillas hasta los implementos de estas maquinitas de tomar la temperatura, el tema del gel dispensador, el tema de las alfombras estas para poderse limpiar los pies y demás, que en verdad que no le veo funcionabilidad, eso no le veo el propósito, pero en fin, hay que cumplir con esta parte, ¿no? Pero sí, nos hemos encontrado con la necesidad de que en vez de poner el producto, digamos, químico en las alfombras de pediluvio, se le aplica directamente a la parte inferior, a la suela del zapato de la persona, porque tener esa alfombra ahí mojada todo el día, y si no la limpias con la regularidad que es y las horas que es, pues
el producto no está haciendo absolutamente nada, estás desperdiciándolo. Así que se le aplica directamente en la planta del zapato del huésped, ¿verdad? Se le rocía con un producto químico basado en amonio cuaternario a las bolsas, a las maletas, al equipaje, ese tipo de cosas. Igual el tema del gel, el tema de la distancia que debe existir entre un huésped y otro, si no son de la misma burbuja familiar, el aforo en nuestros negocios, dependiendo de la capacidad por metraje. Igual, todos se supone que debemos ser inspeccionados por las autoridades de salud antes de poder reabrir, o ya después de que se dio la reapertura de un montón de negocios, era imposible que ellos mantuvieran el ritmo de la apertura con el ritmo de las inspecciones, así que hoy en día lo que se utiliza es un certificado, ¿verdad?, de bioseguridad que otorga el Ministerio de Salud, que es la única institución autorizada para hacerlo. Hay una acreditación que trabajó la Autoridad de Turismo de Panamá con una organización internacional, pero en verdad si tú no tienes el certificado de buena salud, de bioseguridad con el MINSA, los otros no son válidos. El que aplica en Panamá única y exclusivamente es el Ministerio de Salud. Así que lo demás es simplemente un certificado más, pero el único que aplica en Panamá es el del MINSA. Así que sí, el costo de adaptarnos, especialmente después de haber venido un montón de meses de estar cerrados, fue un reto, ¿verdad? Para muchos de nosotros, o te adaptabas a hacerlo o simplemente no podías reabrir, ¿verdad? Y vuelve el tema de la pregunta, ¿qué pasa con esos otros, por lo menos hospedajes, que están hoy en día, son por medio de plataformas como Airbnb, por ejemplo, y no le estoy haciendo comercial gratis, o que no se les exige, o sea, se les exige porque es parte del protocolo. Yo estoy en Airbnb y es parte de los protocolos para que tú puedas operar. Tú simplemente pones sí, que aceptaste todo. Ahí no hay nadie en verdad inspeccionándote ni nada. Así que ese es un temita que a mí me hace sentir un poquito incómoda, aunque asumo, ¿verdad?, de que las personas, pues por el interés de poder seguir ofreciendo sus servicios, se adapta y los hace, ¿verdad? De otra forma, la que viene es queja del huésped o alguna situación de salubridad que puede ser reportada a nivel de la plataforma y que sacaría al proveedor de la plataforma. Pero en fin, son preguntas que uno se hace siendo parte del sistema legalizado, como también un sistema que no está regulado como Airbnb a nivel de ninguna institución de salud. Entonces la gente lo ofrece y me pregunto qué pasará allá adentro con cositas, ¿no? Pero en fin, nos adaptamos y seguimos adelante. Bueno, esto también es muy importante y es ver cómo también a veces, no solamente en términos del COVID, sino también en general, las normas son generadas, digamos, desde un lugar lejano que a veces no ponen en contexto como lo que nos, o sea, este tipo de cosas, de que, bueno, nuestro camino es en tierra, ¿cómo hacemos para poner el tapete, no? Y también todos los cambios que han habido frente, digamos, a medidas que en un principio se creyeron las más adecuadas y luego se ha dicho como que no, la Organización Mundial de la Salud también ha dicho no, esto ya no aplica. Entonces es complejo porque es también unas medidas que están siendo tomadas también desde la contingencia y pues que nos han puesto a todos en ese tipo de situaciones, pero también pues se ha buscado la forma de cómo llevarlas a cabo y cómo realizar ese cumplimiento también no solo para proteger al turista, sino también para cuidar a las comunidades también, que pues es muy importante también en términos de que hay comunidades que están aisladas de centros de atención de salud, la mayoría de las organizaciones que trabajan con turismo comunitario o donde habita una gran cantidad de adultos mayores con mayor riesgo. Entonces, bueno, todos estos temas que se han venido desarrollando. Sí, Entonces, sí, ahora... Paula, disculpa que te interrumpa, precisamente ese es un temita que es que ha pasado tanto tiempo y han pasado tantas cosas que me surgen ideas y recuerdos de cosas que se hicieron. A nosotros nos cerraron en marzo del año pasado, marzo 20 oficialmente, a partir del lunes marzo 20. Obviamente tenías que cerrar. Sin embargo, el Estado permitió que ciertos hospedajes, porque había la necesidad de poner a gente enferma en hoteles, hospitales, así se le llamó, pues permitió la reapertura de ciertos. Y obviamente que hubo también su par de bellacos por allí que siguieron operando con puertas cerradas al frente y recibían huéspedes por atrás.
Eso también pasó. ¿Ve? Entonces, yo como empresa privada, personalmente dije, no, pues yo de hecho cerré antes, cerré el 12, que fueron mis últimos huéspedes de España que se fueron, y yo dije, vamos a cerrar porque hay riesgo. Vamos a cerrar por unos días a ver qué pasa. Mira hasta dónde ha pasado todo esto, ¿no? Y precisamente por mi responsabilidad personal con mi comunidad, yo dije, no, yo no puedo estar, y eso que era una llamadera de gente, cuando ya empezaron a abrir las instituciones gubernamentales, que los empleados del gobierno empezaron a movilizarse a lo largo y al ancho del país a hacer diferentes cosas, a entregar bolsas de comida, mil y un trabajos que estaban haciendo que tenían que movilizarse obligatoriamente y necesitaban hospedaje. Mucha gente no quería recibir a sus propios familiares en su casa. Lógico, ¿verdad? Estamos hablando de los primeros 4 o 5 meses de esto. Así que la gente llamaba e insistía en hospedaje y yo dije no, porque y eso te lo digo a título personal, yo tengo una responsabilidad con mi comunidad. Yo no voy a quedar de que el hostal familiar, la casita de los Kimmel, fue el que trajo el virus a Santo Domingo porque estaba recibiendo gente. Entonces, ahí hay un tema también de, si bien necesitaba la plata y la necesito, ¿verdad? Eso me hizo un hueco enorme en mi bolsillo, esos 7 meses de estar cerrado, enorme, enorme, fuera del costo enorme por reabrir. Entonces, la responsabilidad de qué tú haces dentro de tu comunidad, siendo una comunidad con mucha gente de edad avanzada, mucha gente con situaciones de salud crónica, ¿verdad? Yo no podía hacer esto de la apertura, no podía llevar turistas, tampoco hacer tours, a pesar que mucha gente quería por salirse de estar encerrados, ¿no? Estamos hablando de octubre, ya cuando reabrimos, así que ahí también cada uno, no solamente la organización, cada empresa tiene esa responsabilidad dentro de su comunidad, de cuidarlos, ¿verdad? Y de ser solidariamente responsables con necesidades que existieron desde un principio, de la incertidumbre misma, el miedo, no salir, cómo hago para accesar a alimentos. Entonces, hubo que hacer también un trabajo como empresa privada, lo que hace tu mano de izquierda que no lo hable la derecha, ¿no? Pero sí, hubo que hacer la canalización también de algo de recursos para esas personas que estaban pasando por una situación económica un poco compleja y hacer lo propio, ¿verdad? Esa es parte de nuestra responsabilidad dentro de nuestras comunidades. Eso es lo que quería agregar. Súper bien, y también, sí, compartiendo mucho también esa vivencia. Y bueno, para pasar que ya estamos un poquito ajustados de tiempo, yo quería hacerles una pregunta y pues hacer una introducción también como a este énfasis que tiene el tema de bioseguridad en términos, digamos, de que bio es del griego bios, que nos lo compartía también Carlos Henry, y de vida en general, y pues cómo esta serie de medidas fueron un poco digamos, pensadas en cuidar también como este bienestar general de los habitantes o de los seres vivientes de un territorio. Entonces, específicamente, yo quería preguntarles como si consideran que el contexto de crisis fortaleció en cierta forma las distintas redes comunitarias a las que pertenecen y por qué. Para 5 minuticos ahí para hacer un cierrecito de esta parte. Si quieres, adelante, Gloria. Paula, te escuché entrecortada. ¿Puedes repetir, por favor? Claro que sí. Que les decía que en este segundo bloquecito que va a ser muy corto, quería preguntarles si consideran que en el contexto de crisis se ha fortalecido en cierta forma las distintas redes comunitarias a las que pertenece, digamos, su organización y por qué. O no, o si se han fortalecido o no. Sí. Pues yo creo que sí, ¿no? Lo que les comentaba en un principio, esta resiliencia de cada una de las organizaciones para adaptarse a estos cambios que han ido surgiendo, pues les permitió justamente este crecimiento. Bueno, desde mi punto de vista, el crecimiento no es solamente como en cuestiones económicas, administrativas, sino también en capacidades, ¿no? Porque pues ahorita también con todo digital, pues tenemos también la oportunidad de tomar cursos, tomar capacitaciones, ir preparándonos todavía más, ¿no? Y en cuestiones un poco más también culturales, ¿no? El hecho de que hayan retomado estas actividades primarias para subsistir y diversificar su economía,
pues también yo lo veo como un crecimiento, porque pues muchas veces estas son actividades que se han ido dejando y que con la pandemia se retomaron. Y bueno, también esto ha permitido no solamente, o sea, como este crecimiento personal, sino también de las organizaciones comunitarias, porque pues sí es cierto, la pandemia trajo muchas dificultades, pero también yo creo que permitió a las organizaciones el vislumbrar la necesidad o la urgencia de tener como estos fondos de ahorro, que a lo mejor algunas no la han considerado antes, ¿no? Pero pues con la necesidad que ahorita se vio, pues ya ven como sí, que es algo importante el ir destinando de a poquito en poquito y crear una caja de ahorro. Y justamente con la Alianza Peninsular ya se está vislumbrando algo similar, ¿no? Entonces también es parte, yo creo que de este crecimiento que se ha estado dando y la resiliencia que justamente vengo como mencionando de cada una de estas organizaciones. Bien, Gloria, muchas gracias. Y ahora, Marta, no sé, esa es la misma pregunta y es cómo si consideras que el contexto de crisis ha fortalecido las distintas redes a las que pertenecen la organización o tú, o específicamente tu iniciativa, y por qué, si se ha fortalecido o no. Digamos, en este caso, la conclusión de Gloria es como que más o menos sí, pero finalmente da pauta y da inicio a decir, bueno, hagamos una caja de ahorros, y eso es un fortalecimiento, digamos, en términos colaborativos muy importante y que permite echar mano, como decimos acá, en caso, digamos, también de una contingencia. Entonces, en ese sentido, cobra mucha, ¿cómo se dice? Como realidad y mucha conexión frente a este avance, digamos. Bueno, yo no te puedo decir específicamente si nos ha ayudado a ahorrar, ¿verdad? De hecho, nosotros como gremio dejamos de cobrar membresía desde, básicamente desde abril, ¿verdad? Hemos captado, eso sí, hemos reforzado un poquito más de bases, la base de los socios, en el sentido de que hemos aumentado, no gran cosa, unos 5 o 6 miembros más en este último año, a pesar de que la situación ha estado difícil para los comercios. Dejamos de cobrar precisamente la membresía de los miembros comerciales por la situación económica. Pensamos que podemos retomarlo nuevamente en octubre. Sí estamos ejecutando de poco a poco, a paso de, como decimos en Panamá, paso de conga súper lento, unos fondos que tenemos con PNUD para el programa que estamos haciendo, PNUD Panamá, para un programa que estamos haciendo, un proyecto que estamos desarrollando comunitario, ¿verdad? Que esos fondos están ahí moviéndose poco a poco, ¿verdad? Porque no hemos ejecutado la totalidad, ni siquiera la primera parte todavía, porque cayó específicamente la aprobación y empezó la pandemia y hemos ido bien poco a poco. Con la bueno, no sobrecarga solamente de en trabajo que términos significa. económicos, ¿no? Sino en general, ¿no? En general, pero sí por lo menos nos ha ayudado a tener más presencia, de que más gente sepa qué hacemos nosotros, para qué existe la Cámara de Turismo. Hemos tenido más presencia en diferentes canales, podemos ir a hablar a emisoras de radio, podemos, por ejemplo, hemos podido organizar varias capacitaciones en línea, algunas gratuitas y otras pagando, con a muy poco cargo, para precisamente dar a conocer lo que se hace, las capacitaciones en términos de servicio al cliente, las capacitaciones en temas de bioseguridad, las capacitaciones en temas de sanitización y medidas de prevención del COVID, capacitaciones en cuanto a turismo sostenible. En fin, hemos realizado una serie de capacitaciones en este último año, lo que hemos organizado por lo menos, para efectos de poder fortalecer nuestra presencia, que la gente sepa lo que hacemos y precisamente llevar esa información a la gente. Igualmente por redes sociales tenemos presencia y hemos aumentado, que quizás no signifique mucho para mucha gente, pero sí hemos aumentado mayor presencia en ella, mayor engagement de la gente, siempre promoviendo lo que nuestro destino es, ¿verdad? En términos de cultura y naturaleza. Así que por lo menos si no hemos logrado crear ese fondo de ahorro, porque lo poco que había, nuestro propio, pues básicamente se ha agotado. Lo que hay es todavía un remanente de PNUD Panamá del proyecto, pero sí, de los fondos de nosotros con libro de contabilidad y todo, sí, eso básicamente no existe, pero
ahí estamos y a veces nos metemos la mano en el bolsillo y pagamos ciertas cositas de la cámara cuando queremos hacer tener algún tipo de presencia en algún evento, pues lo ponemos de nuestros propios bolsillos y ahí estamos, pero Claro. no hemos logrado ahorrar. Digamos, eso en términos, digamos, así generales, en términos económicos, ¿no? Frente a la experiencia que han tenido en México, pero también resaltar lo que nos compartías al principio de cómo dijeron, bueno, no, hay una persona que puede liderar esto y lo hizo y también entre todos como que fue más fácil realizar este tipo, digamos, de ejercicios, ¿no? Eso me parece muy, Sí, muy bonito destacarlo. Y claro bueno, que sí. voy a hacerles una Gracias. pregunta. También como referente a qué estrategias han sido llevadas a cabo para mitigar la ausencia de estos ingresos económicos cuando fue la suspensión total de los servicios turísticos y ahora que pues en los casos que se reactivó pues en una medida mucho más pequeña. Entonces, como bien hablábamos, esto también fue una oportunidad de intercambiar productos con personas de otros sectores o que las mismas personas dijeran, bueno, no estamos dejando de lado algunas de nuestras actividades primarias y que componen parte, digamos, de nuestra cultura y de nuestra práctica, digamos, cotidiana. Entonces, ¿cómo lo han vivido ustedes también? Así en 2 minuticos rápidamente cada una Sí. para preguntar también un poco cómo ha sido la postura de las personas que nos están acompañando en las otras organizaciones. Sí, en efecto, pues tuvimos que hacer ajustes, ¿verdad? De hecho, yo a nivel personal con mi hospedaje, lo que hicimos fue que una de las cosas que implementamos fue que quitamos el menú, que era buffet en su momento y por temas pues de salubridad y también por temas económicos, nos era más rentable hacer lo que hacemos ahora. Un menú, un enlace digitalizado con todo el menú para que la persona escoja desde la hora que va a desayunar hasta los condimentos que quiere en su desayuno. Eso nos ha ayudado a disminuir, por ejemplo, el desperdicio de comida, de alimento, el sobreconsumo también, y es estrictamente lo que la persona pide. 99% es producto local, ¿verdad? Que ayuda también, ha ayudado y ayuda a que ese productor de pan, ese productor de tamales, el de bollos, el que nos trae la leña para hacer las carnes ahumadas, el que hace, por ejemplo, nos hace las tortillas o cosecha tal cosa, la fruta, alguna fruta en particular, nos ha ayudado inclusive a sembrar más de lo que sembrábamos en el hostal, de cosas como tomates, ciertas hierbas finas y demás, para el consumo propio sin tener que ir a comprarlas necesariamente al supermercado. Entonces sí, hemos reforzado utilizar el proveedor meramente local. Por lo menos a nivel personal, esa es una enorme satisfacción sabiendo que lo que invertimos en supermercados, en ciertos productos, va directamente al productor de la comunidad, lo que consecuentemente trae que ese productor pues tenga algo más de liquidez para adquirir otros productos, ¿verdad? Así que eso, y también inclusive las vasijas, inicialmente las habíamos traído de Estados Unidos, una serie de cosas a un costo enorme por el tema del peso, ya hemos ido encontrando poco a poco quien provea las bandejas, todo reutilizable o compostado para efectos de disminuir esa huella que nosotros tenemos a título personal como un hospedaje y tratar de producir la menos cantidad de basura. Seguimos con nuestras políticas de reciclaje de aceite. De hecho, la Cámara de Turismo de la Provincia de Los Santos entró en un acuerdo escrito con la Asociación 2030 en donde todo el aceite que se produce en nuestras cocinas se recicla y ellos son los que la recogen y las venden por medio de otro intermediario y va a parar a Europa para la producción de energía. Entonces, por lo menos es una huella menos que dejamos en términos de lo que producimos, ¿verdad? De desperdicios. Y nosotros igualmente hemos reforzado ese concepto de apoyo 100% al local. Así que esa ha sido como una muy buena oportunidad para encaminar ese esfuerzo y ver resultados específicos, ¿no? Súper bien, Marta, muchas gracias ahí por compartir estas pequeñas buenas prácticas también que empiezan a surgir alrededor digamos, de este escenario y quería darle la palabra a Gloria también de cómo ha sido y cómo se ha afrontado, digamos, esas estrategias para mitigar esa ausencia, digamos, de entrada económica, como se venía realizando habitualmente. Bueno, en nuestro caso, creo que es difícil como decir de manera general con cada una de las organizaciones comunitarias, ya que cada una tiene su propia organización interna con su comunidad. Pero, o sea, por ejemplo,
una de Yucatán, Yoxonot. Ellos justamente en esta temporada de pandemia que estuvieron también cerrados, estuvieron impulsando unos humedales artificiales en la comunidad, o sea, en el parador del cenote. Esto para, pues, justamente proteger el agua del cenote, ¿no? Y pues bueno, estos humedales captan el agua de los baños, de la cocina, y se han hecho otras cosas, ¿no? También con esta misma cooperativa lo que buscan es algo similar a lo que también la compañera Marta estaba comentando de el consumo local. Se hizo como un diagnóstico en donde se determinó qué tantos insumos se requieren en el restaurante y por otro lado, qué tanto se produce en la comunidad. De tal forma que buscaran como este match, o sea, como esta vinculación entre el productor y la cooperativa. Pero también se vio como algo que sea más regional y no tanto solo de la comunidad. Entonces, ahorita se sigue trabajando todavía en este mapeo de productores de la región, en donde, pues, sí, justamente es esto lo que se busca, que no solamente sea la cooperativa de Yoxonot quienes se beneficien del turismo, sino que también se vaya expandiendo estos beneficios a más personas de la comunidad y las comunidades aledañas. Otra cosa. Pues, no sé, no se me viene como otro ejemplo No, a la está mente. bien. Están súper bien estos ejemplos. Y yo quería invitar ahora a nuestros demás participantes a que vamos a hacer una pregunta para que quien quiera responder escriba por el chat o levante la manito y nos comparta también un poco su experiencia. También la vamos a compartir con Marta y con Gloria, que ya nos quedan 40 minuticos restantes. Entonces yo quería preguntar, bueno, y concluir también acá un poco según lo que nos escribe Leticia, es como que se retomó el trueque y eso es muy importante, ¿no? Como que así fue un ejercicio muy bonito que surgió, que pues como que a veces se hace, pero como que se le dio sentido mucho al consumo local en lugares donde no se tenía tan apropiado, a veces uno lo tiene más incorporado en sus prácticas, pero cogió fuerza, ¿no? Como de, no, compremos entre nosotros, intercambiemos, yo tengo eso, entonces eso, digamos, frente a las dificultades también que se vivieron en general, eso fue algo muy bonito a destacar también y muy importante para generar, digamos, este tipo de buenas prácticas de nuevo en términos, digamos, de economías más solidarias y sostenibles. Entonces, la pregunta que les quería hacer era un poco qué estrategias están siendo llevadas a cabo para manejar la reactivación de los servicios turísticos, ¿no? Qué cositas inventaron, no sé, idearon para, digamos, planear y pues sí, manejar esta reactivación de los servicios turísticos en cada una de esas organizaciones. Por acá, Román alzó la manito. Entonces, adelante, Román. Si alguien más quiere compartir su experiencia, escribe por el chat y ya vamos con Román y le damos la palabra a Marta y a Gloria y hacemos otra preguntita. Adelante. Hola, Román, Paula. dos minuticos, ¿listo? Para que Sí, nos solo vamos. un poquito más para agregar respecto a lo que comentó Gloria. Aquí lo importante de este modelo de certificación que desarrollamos aquí en la península de Yucatán es que fue desarrollado por la misma gente de las comunidades, por las mismas cooperativas. Entonces, se trabajó en talleres participativos precisamente para revisar protocolos de bioseguridad, tanto de dependencia de gobierno como de empresas privadas, para finalmente sacar los protocolos que se adecúen a la realidad de cómo operan las empresas comunitarias. Porque en muchas ocasiones los protocolos se diseñan desde un escritorio, en una oficina, y no aplica realmente en la operatividad de una empresa comunitaria. Muchas veces son muy técnicos y la gente de las comunidades se les complica interpretar. Por eso, cuando se pensó en este proyecto, junto con los compañeros de Cochmayab y el Consejo Rural de Campeche, pues se pensó de que sea un taller participativo para poder hacerlo.
fue difícil porque en ese momento la verdad es que no todos tenían internet para poder hacer los talleres participativos. Sin embargo, creo que fue un reto bastante bueno para todos porque nos permitió también aprender a trabajar en línea, cosa que no lo hacíamos antes en las comunidades. Entonces, aparte de que es un certificado colaborativo de que las auditorías lo hacemos nosotros mismos de manera cruzada, para ayudarnos de esta manera no pagar por una auditoría externa, porque normalmente las certificaciones son implementadas por los gobiernos y en muchas de las ocasiones se invierte mucho recurso porque no, como lo mencioné en principio, no se adecua a la realidad de cómo opera una empresa comunitaria. En este caso, sí hubo inversión, sí se compró dispensadores, por ejemplo, de gel antibacterial, de dispensadores de jabón, lavamanos, portátiles, tapetes para sanitizar, se compró sanitizantes, pero fue mínimo porque no fue tanto las adecuaciones que se hizo. Bueno, Romana, y muchas gracias por profundizar ahí en esa parte y le doy la palabra a Leticia, 2 minuticos para poder continuar. Entonces eso, Leticia, adelante, si quieres puedes abrir tu micrófono para que nos cuentes un poco como qué estrategias han llevado a cabo desde Campeche para la reactivación de los servicios turísticos. No sé si se le fue la señal a Leticia, tal vez, que estaba como con problemas de lluvia, pero bueno. Entonces le doy rápidamente 2 minuticos a Marta y a Gloria. Ay, Leticia dice que no puede abrir el micrófono, a ver. No, no sé por qué no se puede, pero pues si quieres escribirnos entonces, mientras tanto, Marta nos va contando. Adelante, 2 Como te minuticos. mencioné, gracias. Como te mencioné inicialmente, fue bastante costoso. Mientras más grande el negocio, pues había que adecuar el tema del acceso a lavarse las manos, o por lo menos el acceso a un gel alcoholado, ¿verdad? Con su dispensador respectivo. Se estaba utilizando mucho tener una persona que te dispensara en su momento y que te tomara la temperatura. Hoy en día casi todo el mundo está con un gel dispensador automático y con un medidor de temperatura automática. Así que eso fue lo básico, pero ya una vez adentro, la labor de limpieza y las adecuaciones que tenían que hacer sus respectivos empleados, todo el mundo con mascarilla, el que hace la limpieza en el lugar debe utilizar un chaleco especial, con guantes especiales, el tema del producto para reforzar la limpieza y la desinfección y la post-desinfección, el tema de utilizar, por ejemplo, una mascarilla facial fuera también de la mascarilla misma, del cubreboca mismo, en fin, toda esa es una inversión, ¿verdad? Así que no ha sido un camino nada sencillo. Mientras más empleados tengan, más complejo el tema de en el protocolo mismo se establece que tú tienes que tener una documentación para los huéspedes, para darle trazabilidad si hay alguna situación. Hay una temperatura específica de ahí para arriba, si el huésped o el empleado, el colaborador llega con una temperatura superior, tú debes aislarlo y ya avisar a la autoridad sanitaria para que lo vengan a hacer la prueba de COVID. Por lo tanto, te pueden cerrar tu negocio si hay algún... o cancelarte la apertura, la función diaria por un tiempo determinado hasta que salgan pruebas. No hay obligatoriedad, por ejemplo, de pagarle. Si tienes un colaborador que se le da COVID, la empresa no tiene la obligación de pagarle los 14 días que debe estar la persona aislada en su casa. Ese es un tema también allí que ha creado ciertas situaciones, porque aquí en Panamá hay una regulación específica. Cuando un empleado se enferma, tiene 18 días al año pagados si está enfermo, ¿verdad? Si por alguna razón se le acaban los días o ya se le acabaron los días o en esos 14 días no tiene ya los días, no hay obligación de pagárselos. Entonces, ahí hay un temita también un poquito delicado con eso, ¿verdad? En fin, varias medidas, algunas no que tienen mucha lógica ya planteárselas, pero bueno, están en el protocolo
y ahí están, pero por lo menos lo básico, además son la mascarilla, el tema de la limpieza de las manos, el tema del espacio físico, ¿verdad? El tema del aforo, esos son básicos para tratar de, por lo menos, disminuir el riesgo, ¿no? Hoy en día nosotros vamos a empezar a implementar ya a partir de septiembre, sí, de septiembre vamos a empezar a implementar pues un descuento especial y una membresía especial para aquellos huéspedes nuestros que estén vacunados, porque hay un temita también ahí de hay gente que simplemente no se quiere vacunar. Hoy en día ya hay bastante más acceso a lo que había hace siquiera un mes atrás en cuanto a las vacunas. Es optativo, sigue siendo optativo en el país. Entonces, pues estás vacunada, nos muestras tu vacuna que ya tienes por lo menos todas las dosis, pues se le da un descuentito especial. Listo. Bueno, y lo otro que quería pues preguntarles, que ya sigue la palabra, digamos, de Gloria, era un poco preguntar estas estrategias, digamos, en términos de llamar la atención también, ¿no? Como, bueno, aquí ha pasado un poco que nosotros estamos en un destino de naturaleza y como, claro, todas las personas estuvieron tan encerradas durante todo este tiempo, fue como, bueno, ven a reconectarte, como también se empezaron a utilizar estas estrategias como para llamar a la gente y decirles, bueno, tienes un lugar seguro, puedes venir con tu familia, como fue un poco esa parte, y ahí le doy la palabra a Gloria. Sí, justamente entre estas estrategias de reactivación está lo que mencionabas, ¿no? O sea, con el encierro que hubo a nivel mundial, pues lo que hemos visto también y en medios es que se busca mucho espacios en contacto con la naturaleza, espacios poco concurridos, espacios en los que pues el nivel o sí, los niveles de contagio sean mínimos. Y bueno, haciendo como el análisis también con los compañeros, pues nos dimos cuenta que es justamente lo que nosotros estamos promoviendo como Alianza Peninsular, como Caminos Sagrados, Consejo de Turismo Rural o como Cochmaya, es esto, ¿no? Espacios poco concurridos, contacto con la naturaleza, se ha dado también como seguimiento en las comunidades de estos temas de COVID, cómo va el aumento de los casos y todo esto, ¿no? Y pues bueno, así como sí, hubo estas restricciones a nivel mundial en los que aeropuertos cerraron y cada vez es como más difícil salir del país, pues para muchas de las organizaciones comunitarias de la Alianza, los turistas extranjeros eran como el principal mercado, ¿no? Entonces ahorita es como buscar estas nuevas estrategias para redirigir la promoción y llegar a los locales, a los regionales, incluso a los nacionales. Y bueno, se empezó a impulsar también esto que les venía comentando del aprovechar esto de, pues nosotros tenemos espacios abiertos, tenemos espacios en contacto con la naturaleza y todo esto que les venía mencionando. Y pues ahorita justamente se diseñaron como estos paquetes sencillos para impulsar el viaje de turistas locales, regionales, ¿no? Una de las dificultades también que se ha notado es que a veces como que no todos quieren pagar lo que cuesta el servicio del tour comunitario, ¿no? Entonces, no sé, mi idea personal, ¿no? Es como que para los turistas regionales es caro, pero pues al final llegan al destino, hacen las actividades y se van así súper contentos y su chip cambia, ¿no? Entonces es como algo que hemos notado. Y bueno, con estos paquetes sencillos, pues lo que se busca justamente es impulsar estos viajes regionales. Son paquetes que, o sea, no incluyen como los 2 días llenos de actividades, hospedajes, sino como hacer paquetes más sencillos para que los visitantes puedan ir probando de las actividades de turismo comunitario y después se animen a hacer cada vez más actividades y visitar más destinos de la Alianza. Yo siento que ahí también surgió una gran oportunidad en términos de la oportunidad que hubo con el turismo nacional, ¿no? O sea, que fue como, bueno, no podemos ir a ningún lado y aprovechemos también para desplazarnos y conectarnos también y darnos cuenta de que es un destino de turismo comunitario también, ¿no? Ya te doy la palabra, Marta. Leticia, acá estoy
como que ya está listo para que hables, pero no puedo desbloquear, como que ya le doy como que te pido que desbloquees tu micrófono, pero creo que es un problema de tu micrófono. Ella, Leticia, por acá nos escribe que llevan un libro donde ponen los datos de los clientes para un control y se fortalecen ya que aprendieron a hacer muchas cosas a través de Internet. Esto es otro aspecto también que muchas veces se utilizaron estrategias donde se hacían visitas, recorridos virtuales por los lugares, por ejemplo, como todas estas estrategias para pues uno mantenerse en contacto con las personas mientras uno estaba pues muy pegado a la pantalla, pasando la cuarentena y demás, como de poder conectar esta parte. Leticia también dice que tienen paquetes con cuidados post-COVID, donde se ve cantidad de personas y actividades y tienen pues todo, bueno, desinfección y demás. Y también tienen la ventaja de que tienen, digamos, como buena ventilación y están aislados. Eso también es pues una ventaja que surge a las personas que estamos en espacios más rurales, ¿no? Como que siempre está todo en campo abierto y nunca es nada tan cerrado. Entonces eso también ha sido como una gran ventaja. Y Leticia por acá también nos comparte que, bueno, como también se recibe poca gente, o sea, un volumen pequeño, también eso ha facilitado. Y Leti, no, te colocó como pedir, te pregunto como para desbloquear el micrófono y no me deja, no sé qué ocurre. Creo que es cuestión de tu micrófono. Lo siento, pero no pude ahí darte la palabra. Bueno, no sé, Marta, querías compartir una última cosita y Sí, les algo hago. brevecito. Con respecto al tema este de naturaleza, eran los números que indicaban estas investigaciones y estas encuestas que se habían hecho, y todo se inclinaba por esa línea. Panameño, y lo digo como panameña, 100%, el panameño es de playa, ¿verdad? El panameño es mayormente de playa, a pesar que tenemos cualquier cantidad de zonas de verdor y de bosques y áreas protegidas y demás, el panameño busca playa el fin de semana, ¿verdad? Entonces, para eso quiere. Ha sido difícil para nuestro gremio tratar de, inclusive hemos hecho encuestas ahora con el proyecto de PNUD sobre la percepción de los santos con respecto a lo que se hace, ¿verdad? Es carnaval, es tema de polleras y es playa, ¿verdad? Y se mercadea muchísimo, se vende en la provincia específicamente el spot de Pedací como turismo de playa, es lo que a la gente le gusta. Entonces nosotros hemos hecho un pequeño trabajo ocasionalmente gracias, para tratar de dar a conocer que no solamente somos esos, sino que somos eso y más. Hemos hecho promociones, o sea, promocionar lo que nosotros tenemos, y nuestra presencia en redes sociales se ha incrementado, ¿verdad? Y en Facebook, tratando de crear ese contenido que hable sobre lo que nuestra riqueza natural también posee, y de ahí tratar de desarrollar ese programa con PNUD, que yo creo que una vez lo alcancemos de aquí a no sé cuándo, el año de la pera, que lo terminemos, pues podemos hacer el trabajo de transmitir lo que nosotros tenemos como provincia, que está bien, chévere la playa, está chévere carnaval, está chévere el tema de la pollera, pero tenemos un poquito más de ofrecer. Ahí quizás nos falte mucho más trabajo que hacer para realzar la parte de la naturaleza que también lo hay, pero también el concepto de que son zonas ganaderas, agropecuarias, y que hay muchísima deforestación, que es una realidad, ¿verdad? Pues ha hecho que la percepción del panameño sea de que no somos eso, sino somos playa, pollera y carnaval. Así que hay un trabajo enorme que hacer, pero lo hemos tratado y seguimos impulsándolo. Listo. Eso sí, de acuerdo también ahí y también como, pues como intuitivamente es un poco como la conclusión que hemos generado también, pues nosotros también es como las personas también después de un encierro tan grande y de estar tan adentro, ¿no? Como encerrar literalmente las personas que están en la ciudad, pues de una forma u otra buscarán algún espacio diferente, ¿no? Lo opuesto a estar encerrado, pues algo abierto, natural y conectaría, digamos, y que no haya mucha gente, ¿no? Lo que uno espera en todo este tiempo. Entonces eso nos pone, digamos, en una posición, digamos, como de proyección, tal vez, ojalá todo se direccione más hacia lo no masivo, hacia lo comunitario, hacia el disfrute, digamos, de la naturaleza, como lo proyectamos y como lo compartía Marta, que también pues ha sido todo un proceso de transición, ¿no? Pasar de todo este tipo de turismo tan masivo a dirigirlo hacia eso y vendrá siendo un proceso, ¿no? Transitorio también. Y bueno, yo quería hacerles una última pregunta. A ver quién está escribiendo en el chat.
Bueno, y esta pregunta yo quiero que alguien de Colombia no la comparta porque hoy Colombia ha estado muy silencioso, Jennifer no logró conectarse con nuestra consejera, entonces yo quería preguntar esto que es cómo ha sido, digamos, afectados en términos sociales en aspectos como la alimentación, la satisfacción de otras necesidades, derechos a la salud, de la recreación, como digamos, y derechos como el trabajo, con toda esta crisis, ¿no? Cómo se afectó también esta dinámica. Por ahí ya Jorge alzó la manito. Y cómo se afectó, digamos, esta cotidianidad y estas prácticas que vivíamos, digamos, antes de la pandemia. Adelante, Jorge. 2 minuticos. Hola, Polita, gracias. Bueno, pues para ser muy específico a la pregunta como tal, obviamente el término del hecho de la pandemia, pues aquí en este territorio de Boyacá, donde nos encontramos en la provincia de Ricaurte, como hace una asociación de turismo natural y comunitario, realmente a la comunidad como tal, pues digamos que no le afectó tanto en el tema de movilidad, porque pues estamos en zonas totalmente rurales que gracias a Dios estamos en espacios abiertos, con muy buenos bosques, con agua, con cascadas, con lagunas, con todo, que lo que nos ha permitido es que en algún momento pudiéramos pues salir a caminar, ¿sí? Sin tener gente aledaña pues que nos pudiera llegar así a afectar. Obviamente estamos muy cerca también a Bogotá, que es la capital de Colombia, y eso hizo a que mucha gente que era de Milgachantivá, que estuvo toda su vida en esa ciudad, pues empezara a desplazarse por vías veredales, escapándose de Bogotá de ese encierro tan impresionante a llegar al territorio. Eso empezó a generar inconvenientes en la comunidad, porque pues como empezaron a llegar de manera escondida, ahí fue donde empezaron a traer, digámoslo así, como el virus que se venía de esa masividad que había en Bogotá, que pues fue un momento tremendo y bastante complicado. En la asociación como tal, como tú lo dijiste en un momento, el turismo para casi todos nuestros asociados no es el 100%, ¿cierto? Pero ellos empezaron a trabajar en sus fincas, a fortalecer sus procesos. ¿Qué nos afectó realmente? Fue esa parte de ese encuentro personal, porque nosotros desde la asociatividad ya estábamos acostumbrados a unos encuentros mensuales, donde nos reuníamos, hacíamos asaditos, teníamos el fondo de ahorro, o sea, teníamos una participación muy presencial, muy activa, y obviamente al momento de distanciarnos, pues eso empezó a generar, yo diría que más un problema emocional para algunos, pensando de que tenemos personas adultos mayores, personas pensionadas que están en sus fincas, pues obviamente el no poder estar pendiente de ellas, pues también como que emotivamente hubo un bajonazo. Otras personas sí tuvieron algunos inconvenientes, por ejemplo, en mi caso, que yo fui un trabajo 100% turismo, porque pues es la parte comercial, pues obviamente a mí me afectó muchísimo. Tuvimos que hacer desplazamiento a vivir en una finca más de media hora del pueblo, donde prácticamente nos volvimos un ermitaño, y hasta ahorita que volvimos a bajar nuevamente para empezar a retomar actividades, ¿sí? Entonces, sí, claro, económicamente tuvimos afectaciones, como todos. Emocionalmente, yo diría que fue más emocionalmente lo de las afectaciones, porque pues obviamente algunas personas tuvieron que empezar a meterse en unas fincas y eso nos distanció muchísimo. En este momento estamos intentando volvernos a reunir, hemos tenido ya varias reuniones, pero no hay nada como lo presencial realmente, porque en lo presencial es donde vivimos emociones y lo virtual puede ayudarnos como tal, pero internamente en la comunidad nos ha alejado, lo virtual nos ha alejado. Para acercarnos a otras cosas como lo que son las ruedas de negocios, como son el tema de capacitaciones, que realmente estamos hasta la coronilla, tantas capacitaciones que nos han metido de protocolos de bioseguridad. O sea, ya estamos realmente sobresaturados en cantidad de capacitaciones que nos mete cualquier cantidad de institución que quiere entrar. Pues obviamente, inclusive nos obligan a veces, por ejemplo, para el tema de los protocolos, nosotros tuvimos que hacer tuvimos un trabajo con AEL de los dinosaurios, con la Unión Europea, donde pues prácticamente ayudamos inclusive a muchos de los asociados que no quieren saber de eso porque no están acostumbrados a estar metidos en la parte virtual para hacer capacitaciones y poder tener un certificado para poder tener un protocolo. Entonces, ¿qué pasó? Nos tocó inclusive desde la asociación ir a ayudarles a armar los protocolos. Entonces, la afectación yo diría que fue más emocional, obviamente sin dejar que pues, la parte económica también fue un golpe, no para todos, pero sí fue un golpe en general. Gracias.
A ti, Jorge, muchas gracias. Y eso es verdad, ¿no? Como que bien o mal nos obligó a todos a adaptarnos a conectarnos a esta cosa más fácil, a saber cómo se hacen salas, ¿sabes? Cómo hacer uso de estas herramientas también, de todo esto que empezó a surgir. Eso también todos lo reconocemos, pero sí, indudablemente el compartir y el encontrarse genera una serie de vínculos y una serie de interacciones que pues componen nuestra vida social también es fundamental, ¿no? Entonces, pues ya le doy la palabra a Marta y a Gloria, ya después de Marta, para que respondamos esta última pregunta y contarles cuál es la última cosita que vamos a hacer y ya estamos. ¿Listo? Adelante. Repeat, please. Repite, por favor. Traje con la comida. Perdón, unos Que, pancitos que traje de las tablas esta mañana a las 5 de la mañana. Tan ricos. Que la pregunta es como de cómo ha sido socialmente, digamos, afectados en los diferentes aspectos, digamos, de el tema de la salud, de la educación, de la recreación o del trabajo en el lugar de ustedes, en su territorio. Sí. Muchísimo. Los Santos en general está probablemente la provincia más al sur del país. No todo el mundo tiene conectividad, aunque estemos en una hora en una época, en un periodo de la vida del ser humano, del planeta, en que se supone que todos estamos conectados. Eso ha sido una variante y ha afectado hasta cierto punto un poquito, ¿verdad? El tema de que podemos llegar a la gente por vía digital, pero no le llegamos a la gente. ¿Ves? No es lo mismo cuando esa interacción es personal, donde la gente está acostumbrada a poder hablar cara a cara, intercambiar opiniones, intercambiar criterios. O sea, llegamos, pero no llegamos, ¿verdad? Entonces, inclusive a nivel de la Cámara, como estamos haciendo ese proyecto de PNUD, hemos notado que cuando hacemos las convocatorias para reuniones y capacitaciones con la comunidad para conversar sobre el proyecto, para desarrollar aspectos relevantes al proyecto, la gente no completa la documentación en línea, solamente hace el aporte cuando está en persona. Entonces haya habido una enorme diferencia. Quieren nutrirse, pero no lo quieren hacer. Quizás propio del hastío de estar tantas horas conectado a esto, que a veces esto equivale a una fuente de escape para reírse, para ver tonteras, pero no necesariamente para estar conectados por trabajo, ¿verdad? Entonces, ese llegar sigue siendo trascendental para el santeño por esta vía. Inclusive lo estaba comentando antes de anoche con APEDE, APEDE es la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Entonces, yo de hecho también ahorita fui elegida en julio como secretaria del capítulo de Azuero, que es la región donde está Herrera y Los Santos, por un año, y estamos precisamente hablando de eso, del próximo foro sobre agroturismo y ganadería y temas agropecuarios. Todos los años se hacen 1 o 2 foros fuera del central, que lo organiza la agencia en Panamá, que no, es imposible lograr que el santeño, por lo menos un ganadero o un agricultor, haga reuniones virtuales. Y no solamente, no me limito a un ganadero y a un agricultor, la gente no está haciendo lo virtual. No es la misma percepción de cuando los llamas en persona. El acceso está ahí, pero no es lo mismo. Es quizás la idiosincrasia de la gente, quizás el agotamiento propio de estar tantas horas en esto, aquí metidos en una pantalla, ¿verdad? Igual, nosotros seguimos convocando de esa forma, pero ya se están haciendo aperturas. El Instituto Nacional de Capacitación, INADE, está ya haciendo convocatorias para cursos de bartenders y capacitaciones de gastronomía y demás, y otros más, y ya lo están haciendo en su sede central. Así que yo creo que eso va, obviamente, el aforo requerido, las medidas de bioseguridad, eso va a ayudar mucho a que la gente empiece a ir a esas capacitaciones en forma presencial, ¿verdad? Que yo creo que es mucho más provechoso y positivo, por lo menos para nuestra región, que se haga así. Listo, súper bien. Bueno, y Gloria, esta última pregunta para ti es cómo se han visto afectados, digamos, socialmente en aspectos, digamos, de alimentación o de derechos de la salud, en la recreación, bueno, con todo esto que venimos hablando en este tiempito. Bueno, yo creo que ha tenido sus partes positivas y negativas, ¿no? Entre, pues lo negativo justamente es lo que menciona la compañera de que pues ahora nos la pasamos todo el día básicamente enfrente de la computadora. Pero
Bueno, también por otro lado, lo que Román mencionaba en su participación, ¿no? El hecho de aprender a usar esta tecnología, estas plataformas para conectarnos, para el trabajo diario, ¿no? Que pues al final de cuentas es un mal necesario, ¿no? Y bueno, en cuestiones más como de salud, pues justamente hace como un año también se impulsó con un proyecto y nosotros como alianza nos regalaron como estos kits, unos kits que traían como diferentes productos orgánicos todos, ¿no? Repelentes, infusiones, o sea, como concentrados para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, sí, ahorita con todo esto del COVID, pues estos saberes tradicionales de medicina tradicional, pues se va como también fortaleciendo, se va implementando todavía más, ¿no? Justamente para no solo fortalecer el sistema, sino que también para otras cuestiones, otras enfermedades que se vienen dando en la actualidad. Y pues bueno, creo que también esto es parte de las ventajas que se pueden tener, pues, o sea, sí, realmente el hecho de estar en casa también nos permite como el convivir más con la familia, el hacer más actividades y retomar estos saberes tradicionales que se han ido perdiendo en ciertos casos. Bueno, Gloria, muchas gracias. Y yo quería para cerrar hacer como una serie de conclusiones y es, bueno, ya sabemos también que toda esta situación puso también en términos de vulnerabilidad y en términos, digamos, de dificultades enormes económicas, en términos sociales, a muchas personas, también algunos de nosotros, por supuesto. Pero pues destacar cuáles han sido, digamos, esas como aprendizajes y eso que ha ido surgiendo y es un poco destacando el intercambio, digamos, de productos y el apoyo, digamos, a las economías locales, destacando eso último que decía Gloria y es la fuerza que ha tomado, digamos, los saberes tradicionales en forma, digamos, de medicinas, de uso de plantas, eso también ha sido muy, muy importante también este fortalecimiento y el regreso también a algunas actividades tradicionales que se habían ido dejando un poco de lado. También como a nivel, digamos, de asociaciones, existe una posibilidad, digamos, por llamarlo creativo, puede ser muy, no sé, muy descarado, pero sí como de hacer como esos actos de resiliencia diciendo, bueno, vamos a hacer uso de los ahorros o vamos a generar una estrategia para capacitarnos y adaptarnos en ciertas medidas. Y también cómo colaborativamente cada uno de nosotros puede ayudar desde lo que cada uno sabe, ¿no? Como eso que nos compartía Marta, y cómo ayudarle a unas personas que para unas personas es más difícil hacer uso de los medios audiovisuales o conectarse a este tipo de reuniones y demás, y cómo hacemos y asimilamos esos documentos de 30, 40, 50 páginas con términos que nunca habíamos escuchado, cómo los adaptamos también a justamente el ejemplo que nos da México, de decir, bueno, nos vamos a hacer una auditoría el uno entre el otro, vamos a aterrizar y vamos a adaptarlo a la realidad. Entonces también esa capacidad que tenemos para poder, pues sí, adaptarnos a esos requerimientos que sí o sí debemos cumplir porque pues estamos bajo un sistema de negocio también, pero cómo podemos llevarlo, digamos, de una forma llevadera y que sea provechosa también para, en términos, digamos, de salud, de bienestar, pero también económico, ambiental y demás. Y bueno, por otro lado también, como también es un reto, ¿no? Un reto todo lo que se viene de aquí en adelante en términos de qué estrategias vamos a usar para atraer de nuevo a los visitantes, cómo vamos a tomar, digamos, partida en temas de que de pronto el turismo nacional por un rato más va a estar fortalecido, entonces de pronto en un mercado que nunca vemos posibilidad, cómo nos adaptamos frente a eso y cómo también consideramos y aprovechamos, digamos, todo lo que hemos venido trabajando en términos de la asociatividad, ¿cierto? Cómo recuperamos ese tejido social del encuentro que nos mencionaba Jorge o cómo destacamos la oportunidad de ayudarnos entre sí en las redes colaborativas,
y cómo igual seguimos pensando en el desarrollo local de cada uno de nuestros territorios y con esas estrategias que pues buscan la protección no solamente de los turistas, sino también de nuestras comunidades. Entonces, pues bueno, este es como era el objetivo que conversáramos un poco acerca de esto, de este tema, y enseguida vamos a compartirles, por aquí Lore nos va a compartir una encuesta, pero esta encuesta no es como la que hemos llenado en otras ocasiones, sino esta es como, o sea, como una invitación a responder unas preguntas, que nos cuente un poco cuál ha sido nuestra experiencia con los protocolos, lo que hablamos un poco acá. No podemos darnos voz a todos porque somos muchos, pero para que por favor nos ayuden diligenciando, ahí les compartí el link en el chat, ya se los mandamos al grupito que tenemos de WhatsApp para que respondan las preguntas, son muy sencillas de lo que hablamos y trabajamos hoy. Y pues bueno, eso por ese lado. No sé si Lore tiene algún anuncio o algo para compartir. Agradecer la participación de Marta y de Gloria por compartirnos también un poco esta experiencia y esta resiliencia que ha venido trabajándose desde cada uno de sus territorios y de sus organizaciones. Entonces, bueno, agradecerles a las dos por su participación también. Bueno, muchas gracias. Yo solamente quería decir una cosita y es que no, como recordarles que hagan los quizzes de las clases pasadas y las encuestas, porque eso lo vamos a tener, digamos que muy presente al final de la formación virtual y bueno, ya nos estamos acercando como al final, entonces para que no les coja hacerlos todos hasta el final, que seguramente después ya los conocimientos no están ahí tan fresquitos, entonces por eso siempre los enviamos como después de cada sesión. Y básicamente es eso, agradecerles a todos y a todas por haber estado aquí el día de hoy y cualquier inquietud que tengan nos la van comentando. Sí, Lore, muchas gracias ahí por la precisión. Y yo también quería recordarles, en el último correo les enviamos las fechas que nos quedan y es la fecha en 8 días, es decir, el próximo miércoles 4 de agosto descansamos, no vamos a tener sesión. Y tenemos nuestra sesión número 11, el 11 de agosto, y nuestra última sesión, el encuentro 12, el 18 de agosto. Entonces, para que tengan presentes esas próximas fechas, 11 y 18 de agosto son nuestras últimas dos clases, para que se agenden. La participación en estas dos clases es muy importante. Vamos a tratar un tema que es la perspectiva institucional y cómo lo vamos a abordar desde un lugar muy interesante que nos convoca mucho a todos nosotros. Entonces, invitarlos para que sigan ahí conectados con las clases, que ya casi vamos a terminar nuestros encuentros. Entonces, bueno, agradecerles a todos por la participación y bueno, espero que tengan un lindo resto de tarde. Gracias. Hasta luego. Adiós, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias hasta por luego. estar ahí. Muchas gracias. Participar. Saludos. Semana.